Bueno, un saludo a todos los seguidores de nuestras redes, de nuestros medios de comunicación aquí en la Clínica FUNPAS. De nuevo en un episodio del Bronce Terapéutico. Recuerden que es una herramienta que intentamos poner al servicio de ustedes, de nuestros seguidores, de nuestros pacientes y de las personas que están en búsqueda constante de tener información con un contenido muy técnico, muy científico, pero muy traducido para que lo puedan, utilizar de manera pragmática y fácil en sus casas. Hoy nos acompañan la doctora Daniela Candamil, la doctora Alejandra Giraldo, que hacen parte de nuestro equipo clínico de FUNPAS, personas jóvenes con un gran conocimiento y con una gran experticia clínica, con las cuales vamos a dialogar un poquito y vamos a charlar un poco hoy sobre un tema que nos parece muy importante y que viene cogiendo mucha fuerza en los últimos años. Y hoy queremos hablar del tema de la hiperconectividad, queremos hablar del tema del uso de las pantallas, sobre todo en niños y adolescentes. Después abordaremos un poco el tema con adultos porque también hay algunas problemáticas que se vienen presentando en las personas adultas que estamos usando constantemente en las pantallas. Pero bueno, hoy intentaremos darles una información en la cual ustedes puedan tener claro cuáles son los límites, cuáles son las condiciones, las características para que los hijos, depende de las edades, en su primera infancia, en la segunda infancia, en la adolescencia, pues puedan tener un relacionamiento con las pantallas de la mejor manera posible y que no se convierta en una situación nociva que va dañando poco a poco la salud mental. Entonces, ¿cómo están? Aleja, Dani. Muy gracias a ustedes. Bueno, hablemos un poquito entonces de el uso de las pantallas, en qué momento se puede convertir en algo nocivo. Es importante que entendamos que las pantallas no son malas ni buenas, ¿no? Las pantallas al final son una herramienta que existe y que está al servicio de cada uno de nosotros y que se convierte en nocivo o en positivo es por el uso, o sea, la manera como empezamos a utilizarla y la manera como la vamos incluyendo en nuestra cotidianidad. ¿Qué han visto ustedes o qué conocimiento tienen sobre el tema cuando se convierte en un uso nocivo o negativo para la gente? Dani. Bueno. O Aleja. Yo voy a hablar sobre eso que usted estaba preguntando y es que se me hace muy interesante porque notamos cómo poco a poco nuestra cotidianidad va cambiando, pero algunas veces no nos preguntamos el cómo eso puede afectar a nuestra infancia y adolescencia. Bueno, yo sé que muchos como padres, como personas que conviven con niños y adultos han notado cómo se ha deteriorado un poco la atención y de pronto la inhibición en comportamientos impulsivos en los niños. Esto puede causarse debido a que por la hiperconectividad que tenemos con las redes, con las pantallas, videojuegos, etcétera, pues se puede causar esto. Como decía el doctor, las pantallas no son buenas ni malas, depende es como el uso que nosotros le demos y también pues la forma en la que regulamos y como padres ponemos límites asertivos a nuestros hijos. Pero hay algo más a tener en cuenta y es que pues cómo se puede regular estas estrategias y además qué le podemos recomendar también a los padres, qué herramientas, qué de pronto juegos, porque sabemos que los videojuegos en la actualidad hacen parte importante de la interacción con los niños, pero qué podemos dar de recomendación. Eso nos pone como en un punto importante. Vemos que gran parte de la dificultad de las pantallas está en el uso del tiempo, ¿no? El uso del tiempo lleva a que se pueda presentar múltiples deficiencias o múltiples alteraciones pues en el cuerpo, en la mente, y que obviamente al final pues lo más importante que tiene el ser humano en su vida es la salud, ¿no? La vida y la salud. Y pues no importa la herramienta que sea o los instrumentos que tengamos en interacción con ellos, pues tiene que ser obviamente controlado para que sea un tema saludable para nosotros, ¿cierto? Entonces el tiempo es importante, que ya lo vamos a abordar un poco, para que miremos qué es lo que puede estar sucediendo allí. Yo creo también es importante que miremos digamos, en qué punto o en qué momento un niño puede acceder a una pantalla, o sea, desde cuándo es recomendable.
teniendo en cuenta que desde que apareció el tema de la pandemia y aumentó que todo el mundo se volcara masivamente a la virtualidad, pues pareciera ser que hasta nosotros mismos, digamos, las academias, la agremiación, las disciplinas, las agremiaciones, las disciplinas como la pediatría, la psicología infantil, la psiquiatría infantil, pues nos quedamos un poco callados o en silencio frente a lo que estaba pasando. Siempre habíamos estudiado, habíamos visto que no era recomendable que un niño accediera a pantallas. Y de un momento a otro nadie dijo nada. Y pusimos chicos a estudiar en transición de manera virtual, ¿no? Pusimos chicos menores de 5 años, de 4 años, a estar expuestos a una pantalla y a buscar, digamos, estrategias de aprendizaje virtual, cuando en lo que se necesita en esa etapa de la vida es el mundo análogo, la experimentación, el contacto, la estimulación de los sentidos. Y, hombre, guardamos silencio. Y todo el mundo se volcó a que se conectaran, y hoy en día estamos viendo grandes dificultades. ¿En qué dificultades estamos viendo? Ansiedad infantil, súper, digamos, aumentado en los motivos de consulta que tenemos muchas veces nosotros. ¿Por qué se da esto? Porque queremos que entiendan algo importante, y es que todo este cuento de las pantallas está diseñado para que estés conectado todo el tiempo, para que no te puedas desconectar. Entonces, eso empieza a generar, como es muy de moda, lo han escuchado muchas veces, unas descargas de dopamina, pero de una manera artificial. Entonces lleva a que el chico todo el tiempo esté buscando una gratificación y una sobreestimulación, que cuando tiene un mundo análogo, un mundo normal, que no es de tantos colores, no es de tantos sonidos, no es de tantos estímulos, se le vuelve aburrido y no tiene la sensación de gratificación. Y eso lleva a que aumenten sus, digamos, marcadores de frustración, de impulsividad, las, digamos, bajas estrategias de autocontrol, y lleva a que tengamos niños con muchos marcadores de ansiedad. Doctora Alejandra, ¿qué piensas de eso? Sí, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho hasta ahora, y sobre todo, digamos, en el tema de la ansiedad, y que estos mismos juegos generan esa misma ansiedad porque muchos no tienen, por ejemplo, niveles establecidos para alcanzar, sino que son eternos. O sea, es simplemente como alcanzar, no es alcanzar un objetivo, sino como continuar y continuar. Entonces hace que los niños también estén más tiempo en las pantallas, y digamos que para esto es muy importante el acompañamiento de los padres también, que los padres estén al tanto de qué están haciendo sus hijos, de cuáles son los juegos también que están consumiendo, y también por el tema, digamos, de TDAH, o sea, el trastorno de atención y hiperactividad, que también ha sido como un tema muy importante, que la atención se ha perdido mucho, y pues hay muchos juegos que tienen, por ejemplo, algunos modos en que los padres pueden estar pendientes de lo que hacen sus hijos, porque también el peligro, digamos, de los juegos que son libres, pues que tienen acceso libre, entonces pueden chatear, por ejemplo, con personas de todas partes del mundo, entonces también el peligro y la violencia que se puede ver ahí. Entonces realmente son muchos temas en cuanto al tema de pantallas, pues que pueden estar afectando a los niños en muchos aspectos, no solamente como en el tema de ansiedad, sino también en el tema de la propia seguridad de ellos. Es importante que vayamos como categorizando el tema. El tema del tiempo, ya lo vamos a ver quiénes lo pueden usar y cuánto tiempo se puede usar, o hasta qué tiempo se recomienda para que sea, digamos, un límite saludable, normal, ¿cierto? En el tema de las edades, es muy importante que ustedes lo entiendan, que niños menores de 7, 8 años no deben de tener contacto con un teléfono inteligente. Vea, eso lo tienen que tener muy, muy claro. Quien hace eso todo el tiempo está llevando a su hijo a desarrollar una cantidad, digamos, de variables que pueden convertirse al final en patologías y en trastornos que después es muy difícil poder corregir y poder modificar. Y no solo en lo mental, ¿no? ¿Cierto? Estamos hablando, por ejemplo, de patologías visuales, ¿no? Sí. Pues el ojo no está, digamos, construido, diseñado
para la pantalla tan pequeña que tenemos en nuestros smartphones, en nuestros iPhones, en los teléfonos inteligentes, pues que hay ya hoy en día como infinidad de modelos frente a eso. Entonces, eso es lo primero. Segundo, modifica mucho el sueño, ¿no? Sí. La luz azul que sale de estas pantallas, que la mayoría de los teléfonos permite que se bloquee ese rayo azul, utilizarlo en la noche altera el ciclo del sueño. Y pues cuando un cerebro no duerme, es un cerebro que se enferma, es un cerebro que se estresa, es un cerebro que se deprime, que se vuelve ansioso, es un cerebro que empieza a tener también, digamos, deterioros a nivel cognitivo. Cuando hablamos de a nivel cognitivo, estamos hablando de la forma como pensamos, como memorizamos, cómo analizamos, cómo controlamos o cómo ponemos el freno a nuestras emociones, ¿cierto? A nivel muscular y digamos óseo, hay daños en el cuello horrible. O sea, es una cosa impresionante el dolor al nivel cervical que hace que los niños y los adolescentes pues tengan múltiples dificultades porque pasan mucho tiempo en posiciones, digamos, no ergonómicas, no funcionales, que hacen que obviamente pues se vayan enfermando y teniendo sintomatología pues de patologías que no solo son mentales. Y a nivel mental, pues lo primero que les estamos hablando es de esa situación de la ansiedad, que es bien complicado. O sea, cuando un cerebro se vuelve ansioso, desacelerarlo, controlarlo, es un poco difícil. Eso no es algo pues que sea tan sencillo. Entonces, en la medida de lo posible que lo podamos evitar, está bien. Entonces, el tiempo y la edad. No pueden ser niños menores de 7, 8 años que tengan acceso al teléfono, ¿no? Y a las pantallas. Eso es importantísimo. 0 pantallas de 0 a 7 años. En ese tiempo, ¿qué necesitamos? Que los chicos se muevan. Miren, no se imaginan la cantidad de problemas que vemos hoy en día también en el tema del movimiento, en lo que tiene que ver con motricidad fina, con motricidad gruesa. Son chicos que no se saben mover, no saben correr. Y lo ve uno en los partidos de fútbol, los ve uno en los partidos de baloncesto, en sus entrenamientos, en las actividades deportivas. Son chicos que tienen mucha limitación. Si nosotros queremos que un cerebro madure en la niñez, pues se tiene que hacer a través del movimiento. El movimiento es el que permite que el cerebro madure su corteza cerebral y podamos ir estructurando los pisos funcionales para que tengamos unas funciones ejecutivas más adecuadas. Cuando hablamos de funciones ejecutivas, ustedes, mamás, papás y pacientes, estamos hablando de la atención, de la memoria, de la sensación, de la percepción, del análisis, que es lo que hacemos diariamente. Cuando eso se daña, pues nuestro mundo cambia y se va alterando mucho. Entonces es importante que tengamos eso y bueno, en tema de redes sociales, 0 redes sociales, ¿no? O sea, Sí, eso es claro que no pueden tener redes sociales por lo que tú decías ahorita, por el riesgo tan grande que significa tener un niño conectado con el mundo, con adultos, con pedófilos, con gente que utiliza vulneración, acoso virtual, tras de eso se da muchas veces el abuso sexual. Bueno, es una cosa como si tú mandaras a tu hijo sin entrenamiento y sin construcción de límites en la mitad de una ciudad y lo dejaras solo, ¿no? En medio de adultos que tienen todos los colores y todos los sabores de la vida. Eso sucede cuando tu hijo está conectado en una red social o en un juego que tiene múltiples conexiones o que permite interactuar con otras personas. Entonces hay que poner lo que tú decías, conocer el juego, saber qué sucede dentro de él, ¿sí? Pero cuando hablamos de eso, estamos hablando de niños ya mucho más grandes que pueden acceder a los juegos, ¿no? Yo creo, Dani, que es importante también lo que decíamos, y es que los juegos están diseñados hoy en día para que estén todo el tiempo conectados. O sea, los juegos anteriores, porque dicen, ay, pero es que ustedes antes también jugaban y Pero tenían juegos y jugaban todo el día, pero eran juegos que tenían objetivos, ¿cierto? Y tenían un fin. Estos juegos nunca tienen fin. Tú te puedes meter a Minecraft, a Roblox, bueno, hay infinidad de juegos, estamos diciendo esto no con ninguna condición de publicidad, sino como que son como los más populares, y es un juego que nunca tiene fin, jamás tiene fin, y no subes de niveles, lo que cambia es el sentido y la interacción con el otro. Entonces los juegos anteriores tenían niveles, tenían un propósito, tenían un fin, y algo importantísimo, y era que buscaban la interacción con el otro. Tú tenías que jugar con el otro con el control. Aquí no, aquí ya nos conectamos y ni siquiera tenemos la posibilidad de interactuar entre tú y yo. ¿Es verdad? ¿Qué piensas de eso, doctora Daniela? Bueno, eso es muy cierto. Y además que,
parece que ya no estamos mirando el propósito del juego, solamente se está buscando de pronto la publicidad y a lo que eso nos lleva, de pronto la fama que ha cogido ese juego. Por ejemplo, lo que usted decía con Roblox. Roblox yo creo que es un juego que todos los niños conocen, pero realmente como padres y como adultos nos preguntamos cuál es el propósito de esos juegos. Realmente conocemos pues para qué están diseñados. Bueno, y ahora como algo más de recomendación. Yo sé que de pronto en generaciones pasadas se solía jugar un poco más en la vida real, por decirlo así. Se tenían juegos de mesa, se tenían otro tipo de interacciones sociales. De pronto también es motivarlos a ustedes a que vuelvan a recoger esas interacciones que teníamos en el pasado. Tener un juego de estrategia, por ejemplo Monopoly, tener juegos que estimulen la cognición de los niños, ajedrez, parqués y algún otro tipo de juego que también les estimule la creatividad, porque no solamente es la cognición. A mí me parece algo importante y es que uno también debe encargarse de mostrarle a un niño y adolescente cuáles son las posibilidades que puede tener en el mundo. Eso hace parte de la simulación. Entonces, de pronto, ¿cómo puedo yo verme creativo? ¿Cómo puedo yo verme en cuanto a mi desarrollo cognitivo? ¿Cómo puedo verme también dentro de la interacción social? Esto fue algo también relacionado a lo que usted decía de pandemia. Pues muchos niños empezaron su escolaridad de forma virtual. ¿Cómo se configuró eso también en nuestras interacciones sociales? ¿Cómo interactúan los niños que se criaron en pandemia, que tuvieron unos 2 años de interacción únicamente virtual con sus compañeros? Bueno, ahora recogiendo un poco más, pues es imposible. Como usted dice, a partir de los 7 años, pues se les puede dar como una mayor flexibilidad cuanto a eso, pero como decía Aleja también, hay que tener mucha regulación en el tiempo, en el uso de estas aplicaciones. De hecho, todos nuestros celulares tienen un control parental, entonces, si usted lo desea conocer un poco más de lo que está viendo su niño, lo puede ver desde ahí. Pero, pues hay muchos otros tipos de juegos. También hay juegos que estimulan la creatividad, como dibujo, de pronto diseño, y esto puede ser muy útil, como otros que sí cumplen con un propósito. Entonces se da una estrategia de juego y se produce algo que genera una gratificación, pero como decía usted, no es instantánea. No nos produce, por decirlo así, una adicción, sino que debemos esforzarnos para saber que hay una recompensa. Y eso es también algo fundamental en la parte educativa. Debemos esforzarnos para recoger nuestra recompensa. Leer libros también es muy importante. Hay muchos tipos de libros. De pronto, si a su hijo le gusta más la aventura, si le gusta más la ciencia, si le gusta otro tipo de libros, saber cuáles son sus intereses para introducirlos también a este mundo. Entonces, esa era como mi opinión. Súper excelente. Los juegos cooperativos son muy importantes. Totalmente. Los juegos análogos, los que nos permitamos interactuar, lo que tú dices, es fundamental de ir entrenando el cerebro a la recompensa de mediano y largo plazo, que es el problema que estamos viendo hoy en día. O sea, estamos viendo que estamos entrenados es a lo inmediato, ¿no? A lo rápido. Y entonces cuando no se tiene ese entrenamiento es cuando aparecen, pues digamos, las condiciones de frustración, las condiciones de impulsividad, el desafío, las dificultades para autocontrolar la rabia, la tristeza, el miedo, la ansiedad, que pues al fin y al cabo, si no somos capaces de controlar esas emociones, pues no somos capaces de vivir. Entonces me parece súper lo que tú estás diciendo, porque es invitar a que el mundo sea divertido. Es que no estamos diciendo que no busquemos que sea divertido, que sea gratificante, que sea placentero, pero tampoco mostrar como esa falsedad, digamos, de gratificación inmediata, de estimulación constante, que es artificial. Esos son, digamos, son estímulos totalmente artificiales. Igual el cerebro se modifica de acuerdo al estímulo que se le vaya poniendo constantemente, pero lo que vemos es que ponemos un cerebro en un ritmo que no es. Ponemos un cerebro acelerado, ponemos un cerebro ansioso, ponemos un cerebro a veces sin la posibilidad de desarrollar competencias de interacción, y no nos olvidemos que nosotros, una de las cosas que nos hace a nosotros como seres humanos es la interacción social, ¿no? Que se ha perdido mucho también, como el salir a jugar,
simplemente, o sea, lo que tú decías, digamos, de los juegos interactivos, como parqués, dominó, no sé, pero también el simple hecho de salir a jugar, de que los niños salgan y estén en la calle con sus amigos, o que monten bicicleta, o sea, eso también tiene unos efectos muy positivos y creo que es algo que se ha perdido también. O sea, uno ya realmente en la calle nunca ve a muchos niños, sino que están como en la casa, en el cuarto, jugando videojuegos y tampoco interactúan como en la familia, ¿cierto? Sino que están como también tan ensimismados en su propio mundo que no comparten como entre ellos tampoco. Totalmente. Aleja, y también es algo fundamental y es que también, pues sabemos que los niños empiezan a actuar de manera social como lo ven en sus padres y en sus familias, entonces también es preguntarnos a modo reflexivo qué es eso que ellos están aprendiendo de nosotros, porque decimos, bueno, ellos están todo el tiempo pegados a sus celulares, a su play, a su computador, pero ¿qué es lo que ven de nosotros? Tal vez nosotros también utilizamos el celular mientras cenamos, utilizamos el celular mientras estamos en reuniones sociales, entonces también aprendamos nosotros a utilizar de mejor y una forma más adecuada nuestro uso en pantalla para darles con nuestros actos el ejemplo que ellos necesitan. Bueno, y otra cosa que también me parece muy importante es, pues ya que estamos tanto hablando del mindfulness y de la conciencia plena, ¿cómo podemos utilizar eso en los adolescentes y en los niños? Pues yo sé que muchos de ustedes han escuchado de prácticas de yoga, eso puede ayudar a la estimulación de la motricidad fina y la motricidad gruesa, que puede ser importante también para empezar a utilizar la disciplina, la flexibilidad y el control muscular. Entonces, a modo de recomendación también lo podrían empezar a visualizar. Sí, yo creo que es fundamental lo que tú estás diciendo porque pues la verdad estamos diciendo que nuestros hijos o que los niños no estén todo el tiempo conectados cuando nosotros todo el tiempo No damos el ejemplo. estamos conectados. O sea, pues realmente demostramos que tenemos una adicción conductual, ¿cierto? No es una adicción de sustancias Sí. por el consumo de sustancias, sino que es haría parte de las adicciones conductuales y es lo que el mundo está alzando la mano hoy en día en el tema. O sea, acabamos de ver en Madrid el encuentro de la Asociación Mundial de Psiquiatría y de Psicología, donde están diciendo abiertamente, vamos a hacer lo posible porque la gente no esté hiperconectada, porque la gente vuelva al mundo análogo, ¿no? Y eso es muy importante, sobre todo en esas etapas de la niñez y de la adolescencia, pero sobre todo en la niñez. En Suecia, se dieron cuenta que la embarraron, ¿no? Se dieron cuenta que todo el modelo pedagógico lo habían migrado y lo habían llevado a las plataformas tecnológicas, a lo virtual, a las tablets, a los televisores, a los teléfonos inteligentes dentro de clase, y ya se dieron cuenta que se dañaron una generación completa, ¿no? Entonces ya acaban de sacar claramente la normatividad donde prohíben que ese tipo de herramientas sean herramientas pedagógicas y que estén dentro de las aulas de clase. Y fueron los primeros en poner el límite donde solo se puede acceder a redes sociales después de los 16 años, ¿sí? Que es fundamental, ¿no? Eso también para que entendamos que la norma, que es la que permite que es legal y que es ilegal en cualquier escenario digamos, de sociedad, pues nos ayuden también para nosotros poder controlar esos comportamientos desadaptativos y esas manifestaciones sintomatológicas tan complicadas que se vienen dando hoy en día. A todos se nos olvidó vivir como el mundo análogo, ¿no? O sea, el encontrarnos a tomar un café, el encontrarnos digamos, a dar una vuelta, sentarnos en una silla de parque, lo que tú decías, como buscar alternativas como meditación, como relajación. Bueno, no sé, el concepto de barrio se acabó. Tú decías, ya no hay barrio, que eran como esos juegos infantiles que eran análogos y eran juegos de roles, de socialización, donde se normatizaba, donde tú regulabas el comportamiento social con tus pares. Y obviamente a veces habían otros actores, otros adultos. Entonces todo eso ha venido desapareciendo porque al fin y al cabo el mundo virtual es que artificial, no es un mundo real, no es un mundo que tenga, digamos, la concordancia en lo que nosotros somos como seres humanos. Y nos ponemos como en modo automático, y al ponernos en modo automático todos nos metemos en esa virtualidad y nos vamos perdiendo poco a poco las herramientas y las pautas para poder controlar pues la interacción como familia, la interacción como papás, la interacción como parejas, la interacción muchas veces como hermano, como hijo, y claro, lleva a que los niños estén, digamos, inmersos en esos imaginarios y en esas prácticas constantes que llevan a que el uso de la pantalla no sea mala, es el uso de la pantalla sin límites,
con tiempos desbordados y donde va, digamos, tomando posición a actividades naturales necesarias para podernos equilibrar como seres humanos. ¿Qué piensas, Aleja? Sí, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que dices y también me parece importante, digamos, hacer una recomendación que aunque en Colombia, por ejemplo, no esté tan regulado como ya está en Suecia o en España, lo de las redes sociales, digamos, en cuanto al tema, por ejemplo, de las tablets, que o sea, ya los cuadernos no existen prácticamente, sino que ya todo es en tablets, o sea, ya Total. todo o sea, y no solamente en la universidad, bueno, pues que ya las personas están un poquito más grandes, pero desde el colegio, o sea, desde el colegio he visto que ya los niños, no sé, digamos en noveno, no sé si incluso antes ya no usan cuadernos, sino que todo lo escriben en tablets, porque también las tareas y todo lo piden es como en documentos que, sí, pues que debemos enviar al profesor. Y pues también es importante, yo creo que, digamos, desde los padres, aunque no exista esa regulación de las pantallas, pues también tomar decisiones viendo pues como estas afectaciones que estamos hablando de que vuelvan a los cuadernos, por ejemplo, ¿cierto? Porque es que también se está perdiendo, digamos, en lo que tú decías, por ejemplo, de la motricidad, pues es un tema muy importante y se está perdiendo y ya va a llegar un punto en que ya nadie va a escribir porque todo va a ser entonces solamente como por estos medios tecnológicos y digitales. Entonces creo que también es importante, sobre todo ese acompañamiento de los padres en cuanto a al tema pues del colegio, de las tareas o también, sí, o sea, que los niños vuelvan a salir, vuelvan a hacer otras actividades diferentes también. Claro, mira que lo que tú estás diciendo es muy importante porque la gente piensa que leer es lo mismo leer en una pantalla que leer en un Sí. libro. El proceso que sucede a nivel cerebral es Ujú. totalmente diferente. Sí. Las activaciones de las áreas corticales, el esfuerzo cognitivo, Ujú. sí, es muy diferente de leer en pantalla a leer en un libro. Sí. Escribir, miren, la Sí. escritura es de la mejor estrategia que puede tener un cerebro en maduración, Ujú. en formación, para estructurar áreas de prospección, de evaluación, de análisis, de introspección, de cómo se piensa uno sí mismo. Entonces, es muy importante lo que tú decías. Este movimiento es un movimiento que, lo que llamamos la La pinza, pinza. es un movimiento que demuestra madurez cerebral, ¿no? Y recuerden que el cerebro, pues nos decían, la ciencia siempre nos dijo que el cerebro tardaba 25 años en formarse, ahora están diciendo que se Ujú. demora 32 años. Entonces, Ujú. lo que estamos hablando son para cerebros en formación. Ya el Ujú. cerebro adulto que está hecho, pues ya tomará una decisión si quiere Sí. acabar o no quiere acabar con su vida. Pero lo que Ujú. estamos intentando es que protejamos de la mejor forma esos cerebros que están formándose, madurándose y que con estos estímulos lo que estamos haciendo es muchas veces o aceleramos demasiado y genera muchísima ansiedad o llegamos a tener, digamos, unos estímulos de gratificación inmediata, rápida, que nos lleve a que se activen circuitos de planeación estratégica, de metas de mediano, de largo plazo, de análisis, Ujú. digamos, muchas veces también de metacognición, es decir, de pensar Ujú. sobre lo que se piensa. Es Ujú. que es muy complicado, o sea, estamos viendo que las personas están llegando totalmente desdibujadas a lo que eran los Ujú. parámetros de normalidad o los parámetros, digamos, saludables del funcionamiento cerebral. Entonces, es muy Ujú. importante lo que tú dices, es volver también a tener actividades dentro de nuestro ADMECO, nuestro abanico de opciones de actividades diarias, la lectura del libro físico, la Ujú. escritura es fundamental y que en los colegios tengan en cuenta eso. Los colegios no pueden seguir teniendo esas estrategias de pantalla como mecanismo de aprendizaje. Son Ujú. herramientas maravillosas para Ujú. utilizarlas, digamos, en el tema de la conectividad, pues el mundo hoy en día pues nos Ujú. permite que no tengamos que estar en Tokio para desarrollar un trabajo en este momento, lo Sí, podemos hacer ya, ¿cierto? de Y investigación eso es una ventaja incluso. maravillosa, pero son herramientas que las tenemos que, digamos, utilizando y guiando a ese tipo, digamos, de elementos, Ujú. de pronto de creatividad en algunos momentos, de funcionalidad, de algunas cosas de rapidez, eso nos va ayudando un poco, pero si se utiliza como único método, digamos, o como herramienta pedagógica, ahí estamos fallando, estamos dañando los cerebros, y si un cerebro dañado, lleva a que tengamos personas desadaptadas, ¿no? Que es Ujú. un poco lo difícil. Pero Sí. qué cosas se pueden hacer chéveres, digamos, o qué podemos sugerir Ujú. para que para que los papás y los niños pues puedan Ujú. acceder como tal a las pantallas, porque pues por mucho que digamos aquí que muchos de sus usos son nocivos, pues Sí. es un elemento que llegó al mundo Sí. que de una manera, creo que es el fenómeno social,
digamos que más rápido se propagó, que ya está inmerso Ujú. en cada acción humana, pero pues, ¿qué podemos hacer para poder controlar un poco la tendencia a estar conectados todo el tiempo y Ujú, el uso nocivo como tal de las pantallas? ujú. ¿Qué ¿Qué podemos hacer, podemos Aleja? hacer? Bueno, seguir las recomendaciones que, digamos, hemos dicho como de volver a las calles, por decirlo así, ¿cierto? Ese me parece que es uno muy importante en cuanto al tema, pues que tú mencionas de la interconectividad, bueno, que es algo que ya está, entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Sin pantallas, cómo podemos relacionarnos otra vez sin pantallas, salir a caminar, salir a tener una conversación, digamos, en el tema de los papás con los niños, tomarse, digamos, no sé, un día en el fin de semana para de verdad salir con sus hijos y hacer una actividad diferente, ¿cierto? O sea, como sacarlos de esa, del cuarto, digamos, que en que pueden mantener jugando un videojuego. Ya en cuanto a temas de videojuego, porque sabemos que existen y pues que son también importantes esos espacios de esparcimiento, esos momentos en que el niño también tenga esa oportunidad de jugar, entonces tener como mayor vigilancia de a qué juegos acceden. Por ejemplo, en este tema, en este juego de Minecraft hay un modo que es creatividad que está como diseñado, pues diseñado como para ese tema de creatividad específicamente. Entonces no tiene como tantos estímulos que puedan afectar, por ejemplo, a los niños, sino que sí tiene como un fin, que es como lo que estábamos hablando de estos juegos al principio, de los juegos que ya la mayoría no tienen un fin ni un objetivo, sino que simplemente son pasar niveles. Hay un modo en ese, y como ese seguramente hay varios juegos, por ejemplo, que sí tienen como este tipo de opciones, lo que decía Dani, digamos, el control parental en los celulares, también muy importante. O sea, permitirle, listo, al niño después de, no sé, digamos a los 14 años, que pueda tener el celular, pero pues teniendo un control, siempre manejando pues ese control para evitar pues como lo que hablamos del tema de la seguridad, pues el tema de que, de cuánto tiempo va a estar en pantalla, ¿cierto? Tampoco dejárselo, digamos, si es muy pequeño, entonces como a libre disposición, sino ponerle horarios. O sea, digamos, bueno, lo vas a usar, saliste del colegio, acabaste las tareas, lo vas a usar una hora, por ejemplo, como para diferentes juegos y pues igual con los videojuegos, creo yo, no dejárselos como en libre disposición. Son pautas muy interesantes que Ujú, obviamente aquí no existen recetas mágicas, ¿no? Que ujú, digamos, ahí hagan esto y será perfecto. Pero ujú, ustedes deben tener la conciencia de ir construyendo las pautas y las maneras como ustedes tienen que regular y controlar obviamente la actividad con sus hijos. Miren, un tema importantísimo es definir qué se puede y qué no se puede hacer. Entonces, miren, claramente, teléfonos inteligentes de los 0 a los 7 años, cero. Tablets, cero. O sea, eso no es de, ay, que un poquito, que es que lo permito. No, es de cero negociación. Eso no puede estar ahí. Algunos padres dijeron, ¿y cómo me comunico con mi hijo? Entonces ujú, es que el ujú. riesgo, pues existen modos. O sea, Sí, Nokia volvió a aparecer, esta sí, empresa, totalmente. de los años 2000, de los finales de los años 90, y ha vuelto a sacar sus teléfonos, que son teléfonos que sirven solo para hablar. Ujú, Suficiente. O sea, un teléfono que no sea inteligente. Esa es sí, una forma que puedes estar, digamos, en comunicación con tu hijo, pues porque a veces hay que, digamos, tener ese contacto ujú, con él, pero que no acceda como tal al teléfono inteligente. Hombre, una cosa importantísima. Después de los 7 años, pueden acceder digamos, a juegos, a videojuegos, ujú, de pronto a la tablet, pero no deben de tener este teléfono inteligente. Teléfono ujú, inteligente debe aparecer después de los 14, después de los 15 años. ujú, Le harán un gran bien a sus hijos si ustedes limitan ese tipo de situaciones. Otro tema importantísimo es que, máximo, después de que se pueda utilizar el teléfono en la pantalla, será media hora al día. Es importante. ¿Cuál es, en cuándo no se puede hacer? Uno, en las primeras horas de la mañana antes de ir al colegio o al despertarse, cero pantalla. ujú, Dos, en horas de la comida. No se debe utilizar pantallas en el momento de la alimentación. Y tres, 1 o 2 horas antes de acostarse a dormir. No se debe utilizar la pantalla. Eso es innegociable. Ya la media hora tú la puedes negociar en el día cuando puede acceder tu hijo a la pantalla como tal. Entonces es importante que tengamos esos no negociables, que se puede negociar, que se puede construir, como para poderlos digamos, irlos vinculando ujú. o permitiendo un acceso mucho más controlado a este mundo virtual que es una realidad y que siempre va a estar ahí, ya llegó para quedarse, eso ya nunca va a cambiar. También es muy importante que entendamos, qué juegos podemos acceder, qué plataformas les recomendamos nosotros. Pues uno,
es el Nintendo Switch. El Nintendo es un juego, digamos, una plataforma que sigue siendo centrada en desarrollar Ujú, objetivos, Niveles. en tener niveles, en tiene fin el juego, ujú, Ujú. permite la interacción con el otro, entonces permite que haya socialización, tiene juegos muy didácticos y muy pedagógicos. Esa es una de las plataformas que les podemos recomendar. Con Roblox, por ejemplo, es difícil, ¿no? Ese es un juego que está muy de moda, pero bueno, ¿cómo le podemos bajar el riesgo? Uno, utilizando los servidores privados, se debe pagar, es poco el costo, pero es mejor pagar eso a dejar el servidor abierto. Entonces es ujú, importante para evitar la interacción con adultos o con personas que estén buscando hacerle daño a niños, ¿no? A la parte ujú. infantil. Sí. Conocer los juegos. Es Ujú, muy importante, como tú lo decías ahora. Hay que conocer qué es lo que sucede ahí dentro de ese ujú. juego para también Sí. ponerle los límites. O sea, ellos tienen unos Ujú, perfiles y esos perfiles uno los puede controlar hasta qué punto se puede hacer. Son perfiles en tiempo, son perfiles en usuarios, son perfiles en interacción, en ciudades, en países, en zonas. Bueno, lo pueden hacer si se van vinculando poco a poco en ellos. Entonces, son como ciertas cositas que se pueden ir como introduciendo. Intenten que sus hijos jueguen en pantallas grandes. O sea, que no ujú. sean el celular porque también además del daño mental viene el daño visual, ¿no? Entonces es importante. Pero si lo van a hacer en su teléfono, entonces que tengan descanso, que tengan una buena salud visual, ¿no? O sea, descansar el ojo, tapárselo por determinados momentos, cambiar el estímulo corto hacia, digamos, una perspectiva de fondo, que lo hagan con la luz prendida. Bueno, son muchas cosas que se Ujú. pueden ir como guiando para que ustedes vayan mitigando un poquito el daño que se genera a veces por el uso de las pantallas. ¿Tú qué piensas, no? Es muy cierto. De hecho, hace poco leí una frase que decía, antes utilizamos pues las pantallas, los videojuegos para salir de nuestra realidad. Ahora estamos utilizando estas estrategias análogas para salir de esa nueva realidad artificial que nos pues viene rodeando un poco. Pero como lo decían ustedes dos hace un momento, es mirar otras estrategias, mirar los videojuegos, de pronto también cómo regularlos. Y no solamente es decir, bueno, eso no es adecuado, sino también conocer. Usted decía, los niños tienen prohibido, bueno, deberían regularse un poco más el uso y pues ya la erradicación del uso entre los 0 y los 7 años y pues priorizar en esa etapa la socialización. A veces pensamos que la socialización se da como en etapas un poco más grandes, pero hasta los 12 años, pues los niños están muy expuestos a diferentes tipos de factores. También debemos priorizar como una interacción adecuada con nuestro entorno y sus pares. Bueno, otra de las razones por las que debemos también hablar es, bueno, y cuando ya se incorpora el celular y el uso de los smartphones después de los 14 años, ¿cómo lo hacemos? Es también determinar en conjunto cuáles van a ser esas pautas, cuáles son esas reglas que vamos a determinar con ellos. Entonces, bueno, usted utiliza el celular y las redes y también pues otro tipo de instrumentos de pronto para su estudio, para de pronto investigar un poco más, también consumir cierto tipo de contenido y hacer pues otro tipo de interacciones con los videojuegos, pero ¿cómo hacemos esto en los niños? Entonces, hagamos también un espacio de diálogo con ellos para lograr que ambas partes estemos de acuerdo con sus usos. De pronto una tabla de fichas que nos permite utilizar, bueno, usted va a utilizar este celular, la tablet del computador de cierta hora a cierta hora, pero si usted cumple ciertos requisitos para utilizarlo, como decía Aleja, ir al colegio, hacer las tareas, de pronto organizar su uniforme para el próximo día o los útiles escolares para el próximo día y ya luego va a tener su recompensa, que no sea algo inmediato. Em, Doctora Alejandra, ¿qué podríamos hacer con, digamos, como papás cuando los hijos son ya definitivamente hacen la pataleta, quieren acabar con todo, porque no se les permite acceder ya a su pantalla? Pues creo que tiene mucha relación con lo que decía Dani, o sea, digamos de esa estrategia que se puede utilizar y tener
Sí, porque no es como prohibirlo como tal, ¿cierto? Pero es decir, o sea, primero decirle como de una forma en que lo puede comprender, pues el menor, digamos, todos los beneficios y las cosas no tan positivas que puede traer este uso, ¿cierto? Animarlo, o sea, el acompañamiento, animarlo entonces a qué otras actividades, ¿cierto? Porque que no sea solamente como decirle, no, que solo reciba una respuesta negativa de que no lo puede usar, sino entonces otras estrategias, decirle como, bueno, no, salgamos, vamos al parque, vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer algo diferente, como ponerle otras alternativas también, ¿cierto? Y pues lo que decía Dani, entonces listo, te lo vas a ganar, pero si haces ciertas cosas, ¿cierto? Si cumples como con ciertas cosas que es importante para nosotros como padres. Es importantísimo lo que tú estás diciendo, es ofertar acciones sustitutivas al tema de la pantalla. Obviamente el ejemplo lo damos nosotros, volvemos a lo mismo, si estamos Sí, nosotros todo el tiempo conectados, yo estoy diciéndole, oye, no deja el celular, yo estoy todo el tiempo pegado, pues es difícil que él vaya a concordancia o vaya a tener adherencia a esa instrucción que yo le estoy dando. Bueno, también, o sea, si ustedes tienen claros las normas, los tiempos, los momentos, que es a veces lo difícil, que uno a veces no da la instrucción clara, los niños necesitan claridades en las instrucciones, en las normas, saber cuáles son, qué se permite, qué no se permite dentro de casa. Cuando el chico ya está en una situación muy extrema donde te hace pataleta o te hace rabietas porque no accede al teléfono, pues lo mejor que tú puedes hacer es quedarte en observación, en silencio y esperar que él mismo vaya desarrollando su capacidad de autorregulación. Si la situación es extrema, lo que puedes hacer es pararte detrás de él, abrazarlo en silencio y esperar que se calme, fuerte. No pueden permitir dejar que dañen cosas, tiren cosas, e intenten hacerse daño a sí mismos. Ahí sí toca intervenir de manera conductual y frenar la situación. Un tema importante que yo veo que los papás no utilizan y utilicen una herramienta que nosotros hacemos en terapia, se llama el contrato conductual. El contrato conductual es fundamental. O sea, escriban las normas en la casa, quiénes las siguen, quiénes las deben de cumplir y fírmenlo, que eso evidencia que es un simbolismo que se debe como tal cumplir. En fin, hay muchas estrategias que quisiéramos entregarles. El tiempo es corto, ya producción nos está diciendo que nos pasamos de tiempo, pero bueno, esperamos que aquí en esta charla un poco informal hayan tenido una información, un contenido suficiente para que digamos, tengan herramientas de control para el uso de pantallas de sus hijos. Muchas gracias, doctora Daniela, gracias, doctora Alejandra. Muchas gracias. Y un saludo a todos la comunidad de FUNPAS.